calificados, verificados, y ellos observan ese trabajo y dicen, bueno, el trabajo está aceptable, cuenta con todos los criterios, publicable. Pero el revisor no sabe quién lo está mandando a publicar. O sea, es una revisión, como digamos, a ciegas. No me importa quién lo publique, sino me importa el contenido de lo que publica. Pero, ¿qué se diferencia con una carta al editor, la editorial, biografías, galerías fotográficas? Que esto, los últimos cuatro, mayormente lo hace el comité editor nada más. O sea, la revista. No lo envía a terceros, sino ellos mismos lo realizan, ellos mismos verifican, ellos mismos lo leen y dan la aprobación o como el rechazo. Un artículo de revisión puede ser enviado a una revisión por pares o también ser revisado por el comité de la revista. Igual forma, ensayos u opiniones. Entonces tenemos el concepto claro nada más. Tenemos el concepto claro. Entonces ya tenemos el concepto claro, que es una revisión por pares y que es una revisión de un comité. ¿Dónde abarca una carta del editor? Pues ingresa a la revisión solo por el comité. Y aquí, ¿qué características cumple una carta al editor? Una carta al editor cumple con las características de una comunicación bidireccional. Es decir, hay una interacción por parte de los investigadores, que más adelante lo vamos a entender con mucha mayor claridad. Pero ¿cuál es la importancia de una comunicación entre investigadores? Es que el objetivo es que se impulse el desarrollo de la ciencia. Esa comunicación entre las revistas científicas generalmente es publicado en la sección Cartas al editor. ¿Qué vamos a hacer en una carta al editor? Tenemos tres partes importantes. Uno, felicitamos el artículo publicado. Dos, criticamos el artículo publicado. O tres, aportamos nuevas ideas o un nuevo enfoque. Quizás la revista le faltó, el artículo, perdón, le faltó publicar unos datos que podrían ser más interesantes a su artículo y yo puedo complementarlo. Entonces, ¿cuál es lo ideal? ¿Rajar de un artículo? O es decir, ¿sabes que la estadística que has planteado es la errónea? ¿Qué tal? Mm, ¿Qué? ¿Me lleno de artículos que publico? ¿Pero es lo ideal? No. ¿Felicito el artículo? No. Podría, pero no. Cuando nosotros queremos realizar investigación, aportamos a las publicaciones ya realizadas. Esa es la manera de realizar una buena carta al editor, aportando nuevas informaciones que quizás se obviaron en su momento por los autores. Pero es que yo tengo la posibilidad de poder reivindicar quizás la información que quedó media plasmada por estos autores. Pueden ser en respuesta a un artículo de la revista, aunque pueden no tenerlo. Pueden comunicar opiniones de investigadores, es lo que les mencionaba.
Yo puedo dar mi opinión como investigador al- a la publicación ya realizada. O también puedo responder a una investigación que ya se ha publicado. Ahora, una carta al editor no es que se publique, o no es que todas las revistas digamos que deben obviar. Toda revista científica tiene que tener la sección cartas al editor. ¿Y por qué? Yo soy un investigador, eh, digamos que experimentado, digamos así entre comillas, entro a la revista, o pongamos que, por ejemplo, ¿no? Soy investigador que ha publicado en el 2021, 2023 una información estadística sobre depresión, por ejemplo, en gestantes peruanas, y lo publiqué en otra revista, ¿no? Digamos una revista A. Y yo así leyendo, voy a una revista B y observo que la misma información que está plasmada es la misma información que yo he publicado. Es en el mismo lugar, es en la misma fecha. Entonces, qué se utilizó? Prácticamente plagio, se podría decir así. ¿Se puede hacer una carta al editor sobre eso? Se puede realizar una carta al editor sobre ello. Digamos que fulanito de tal publicó un artículo científico eh, con estadística mm, alterada. Yo como investigador y con mis conceptos estadísticos que manejo, o todo investigador, observo y digo que esa información que están plasmando no es la adecuada y no es la correcta, porque según la parte estadística no debería tener ese resultado. Entonces, plasmo mi idea y digo, estimado señor editor, el artículo publicado por el autor Crisol Deza, en su último artículo, Factores asociados a la salud mental en estudiantes de medicina, reflejan que los estudiantes presentan una baja nota porque presentan depresión, la cual puede influir por la actividad socioeconómica. Yo le estoy dando, yo le estoy dando la información de que otras fuentes, o sea, otras investigaciones dicen que la parte socioeconómica influye a la depresión, mientras que el autor Crisol Deza publicó su artículo diciendo de que mientras más dinero tiene, menor depresión hay. Pero ¿qué dicen las otras investigaciones? Dicen todo lo contrario. ¿Y cómo está la parte estadística? Alterada. ¿Puedo hacer una carta al editor? Puedo realizar una carta al editor sobre ello, porque yo estoy aportando una idea o corrigiendo una información que no es verídica. Y está claramente, todo investigador tiene que saber leer una tabla científica, una tabla de resultados. ¿Y, y quienes mayormente publican resultados alterados en revistas no indexadas en Scopus, mayormente, en las conocidas revistas depredadoras? Entonces, toda revista tiene que tener su carta al editor. Son evaluados solo por el comité editor. Esto no es evaluado por una persona externa, sino por el comité editor, es decir, por los dueños de la revista, no por otras personas, sino solamente por los que dirigen la revista, por los que lo dirigen. Por ejemplo, las revistas, el, ustedes habrán visto, y yo considero que el 80% de ustedes ha ingresado a Lancet, una revista de alto prestigio,
prácticamente toda revista, todo artículo que se ha publicado ahí, pues tú ya eres uno de los capos, se podría decir así, porque mayormente estas revistas tienen difícil aceptación de manuscritos. Pero creerán que Lancet es una de las revistas que tiene el mayor número de cartas al editor. Y esto es porque no sea malo, porque sus revisores son prácticamente muy experimentados y, por no decir, pues, muy calificados. Pero a veces, porque esas revistas no te aceptan con una publicación, con un número de población, digamos, de 53, 100, 200. Su número de población es aproximadamente más de 1000. Y es por eso que tiene mayor sustento sus artículos, porque hay una buena cantidad de muestras. Pero tenemos que saber de que como hay una mayor número de información, a veces se obvia informaciones básicas. Y es lo que le decía al inicio. A veces por querer realizar lo más profundo nos olvidamos de lo más básico. Y es por eso que aportan ideas o aportan informaciones a artículos ya publicados que se han obviado. Y ahí ganan. eh, ya, por ejemplo, ¿no? Si yo envío una carta al editor, es un punto a mí como investigador. Entonces, acá dicen, bueno, las revistas biomédicas de idioma inglés utilizan la sección cartas al editor de manera regular e intensa, porque la mayoría, hasta inclusive peruanos, publican en inglés. Entonces, prácticamente el idioma con más artículos publicados es el inglés. Todas las revistas que estén plasmadas aquí, que están detallados, entre ellas el Lancet, eh, publican entre 8 a 10 cartas al editor. Y ustedes dirán, pero 8 y 10 no, no es mucho. Créanme que una revista que tenga al menos 3 cartas al editor significa que está haciendo bien, dependiendo, claro, está a qué se basa el carta al editor. Si son solamente críticas, quiere decir que esa revista está haciendo algo mal. Y tiene que ponerse o contratar o hacer un llamado a revisores expertos porque prácticamente se están pasando artículos solo por pasar. Y esa no es la idea, sino que sean minuciosos con los artículos, los revisen. Por eso que se envían a 3 revisores. No solo se envía a uno, sino a 3 revisores. Y si los 3 revisores tienen la misma opinión o la misma idea, el artículo no se publica. Pero ¿qué pasa con las revistas depredadoras? Aceptan cualquier tipo de manuscrito y luego están los problemas cuando hay cartas de editor. Y ahí terminan siendo no confiables. Por ejemplo, la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública es una de las revistas que mayormente todos los estudiantes de medicina quieren publicar. Inclusive en su momento yo lo quería realizar, pensando que era una de las revistas con mayor importancia y yo decía, no, mi artículo tiene que estar publicado ahí. Pero observé de que hay otras revistas que tienen las mismas características. Y por ejemplo, acá tienen 3, 6, 9 cartas al editor en una sola edición. Ahora, la idea es revisar cada carta, carta al editor que se ha publicado y ver cómo, pues, esto son críticas, felicitaciones o aportes. Si son críticas, menos puntos para la revista. Pero mayormente estos autores siempre envían aportes, ¿no? A un artículo ya publicado. En las publicaciones peruanas y en los artículos, generalmente en las revistas publican entre 1 o 2 cartas al editor.
cada, eh, por cada, digamos, pues, edición, ¿no? Que tenga la revista. Ahora, sobre que algunas revistas no cuentan con esta sección, sí lo he visto. Hay algunas revistas que no cuentan con esta sección y prácticamente pues estarían eh, vul- vulnerando o haciendo un acto no adecuado porque, como le mencionaba, toda revista tiene que contar con esta sección. ¿Qué es lo bueno de una carta al editor? Que va a ser el ingreso a tus posibilidades de ingresar al mundo de la investigación. Por ejemplo, cuando yo postulé a una pasantía, yo postulé con mi artículo original, mientras que mi amigo postuló a una pasantía con su carta al editor. Tuvimos, tuvimos las mismas posibilidades, porque al final los dos habíamos publicado, y cada uno entró a su pasantía que había postulado. Pero ¿qué hubiera pasado si mi compañero no tenía publicado ni un artículo? No hubiera tenido la posibilidad de poder ingresar al mundo de la investigación. ¿Falta de qué? De solo tener una publicación, en este caso una carta al editor. Los usos. Opinar sobre algunos aspectos de la política de la revista. Emitir un juicio crítico sobre un hecho médico. Ampliar, interpretar o explicar algunos aspectos de algún trabajo de investigación publicado recientemente. Es decir, ¿yo puedo agarrar una publicación de hace 2 años? No. ¿Yo puedo publicar, puedo hacer una carta al editor de por lo menos hace 3 años? No. Lo ideal es que sea durante el año. Si yo voy a hacer una carta al editor del 2024, en ese rango debería ser lo ideal. Lo estándar es que sea por lo menos en los últimos tres números de ediciones, pero se recomienda que sea por lo menos, al menos, durante el año, ¿no? Ah, ya. Comunicar un hallazgo clínico o experimental previamente no descrito, es lo que les decía a ustedes, por ejemplo. Si alguien hace un experimento sobre eh, la gastritis, digamos. Pero le faltó un aporte básico, un aporte pequeño que, que se había realizado, yo había realizado también, pero que se complementa a su información que ellos están brindando. Y estoy dando un aporte a su investigación. Y estoy explicando que prácticamente cumple con todas las mismas características para yo poder realizar esta carta al editor. ¿Qué se hacen? Discutir los resultados de un estudio o señalar los defectos metodológicos. Cuando ustedes han llevado algún momento, y esto es, si lo han hecho, es que le dicen, redacten una carta al editor, pero a veces no le explican cómo redactar una carta al editor o qué se tiene que hacer. ¿Y qué te dicen? Busca en la sección de metodología, materiales y métodos algún defecto y de eso nosotros hacemos la carta al editor. Entonces, ¿a qué se referían? Por ejemplo, ¿no? Y esto no pasaría en revistas de alto impacto, pero ¿qué dicen, no? Eh, es un trabajo analítico y le pusieron descriptivo. Es un trabajo prospectivo, digamos, y le pusieron retrospectivo. Entonces, se publicó siendo prospectivo, pero en sus materiales y métodos pusieron retrospectivo. Yo ahí procedo y redacto la corrección de que en la parte metodológica se equivocaron. Y no es la forma correcta de realizar los materiales y métodos, la forma correcta para ese tipo de investigación son las siguientes. No, y ya tengo publicado mi carta al editor. Ahora, la carta al editor tiene que ser de un artículo publicado dentro de la revista.
Es decir, yo puedo publicar en una revista A sobre la información publicada en una revista B. No. Yo donde yo voy a seleccionar el artículo de esa misma revista, tengo que volverla a publicar en esa misma revista. Si el artículo publicado en enero de 2025, 24, perdón, del doctor Crisol, se publicó, yo tengo tengo ese lapso de tiempo de agarrar ese artículo, pero así como lo agarré de la revista A, tengo que publicarlo en la revista A. No puedo ir a una revista B para publicarlo ahí porque no tienen jurisdicción, no tienen como, digamos, esa información de esa data que estás mandando a corregir. ¿Qué es? Una comunicación breve, ¿ya? De estudios semejantes a otros publicados en la revista. Algunos editores sugieren a los autores presentar como carta al editor algunas investigaciones que no serían publicadas como investigación original. Esto es verdad porque, si bien es cierto, les mencioné que la carta del editor es una de las fuentes o una de las secciones que tienen que ser publicados de información de una revista. Ustedes también pueden realizar sus pequeñas investigaciones. Por ejemplo, mi primera carta del editor no fue un aporte a un artículo ya publicado, sino a una información pequeña nada más. Pero cuál es la desventaja de realizar carta al editor que no se deberían citar? Entonces, prácticamente su carta al editor es un artículo que va a beneficiar rápidamente. Digamos, tiene relevancia, tiene importancia, no, pero es un plus a una información. Entonces, eso es lo bueno de la carta del editor. Tipos de carta del editor. ¿Qué tenemos que hacer? Discutir o criticar un trabajo previamente publicado. Ampliar un trabajo previamente publicado. Comunicar los resultados de un estudio semejante a otra publicado en la revista. Es lo que le mencionaba. Tenemos que comunicar si es que los resultados que vemos de una revista ya ha sido publicado en otra revista. Opinar sobre la política editorial, criticar sobre un hecho médico de dominio público y comunicar un hallazgo clínico o experimental. Entonces, vamos a revisar algunos, algunas revistas. Ya, por ejemplo, aquí, ¿cómo le podemos ver esto? Ya. Por ejemplo, en el caso de esta revista, de la revista experimental que le decía, ¿ustedes qué tienen que hacer? Entrar a instrucciones para autores y ver si esta revista acepta carta al editor. Vamos a la parte de abajo y vemos, ¿tienen la sección cartas al editor? Sí. La carta al editor no lleva un resumen, va directo a la redacción que estamos realizando. Contenidos por lo menos de 500 a 800 palabras. Figuras, una, y bibliografía, o sea, referencias bibliográficas, tres, seis. Pero ahora vamos a revisar una carta del editor.
Por ejemplo, esta es las secciones, ese es el volumen 41, edición número 3. Acá hay una editorial, que la editorial lo hace los mismos editores, una carta al editor, información breve, informe de caso y carta al editor. Acá tienen tres cartas al editor y vamos a revisarlo una, a ver, al menos. ¿Cómo empieza? ¿Y de qué están hablando? Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco personas para una carta al editor. Debe ser una carta al editor muy interesante, porque para que se selecten cinco autores es mucho, ¿no? ¿Qué hacemos? Leemos el título. Tamizaje, prevención y diagnóstico temprano de preeclampsia. Necesidad de un protocolo actualizado en el Perú. ¿Cómo se debe empezar? Señor editor o estimado editor. Y ponemos punto y colocamos la información. La preeclampsia es un trastorno multisistemático de la gestación, etcétera, etcétera, pero se supone que esta revista, estos autores, han tomado una información ya publicada, ¿no? Por ejemplo, miren lo que se ha hecho esta información de que, por ejemplo, estos autores han hecho una investigación previamente, miren, y luego hacen referencia de que tienen aprobación de comité de ética institucional. O sea, es decir, que este estudio está aprobado por un comité de ética, pero no netamente en la carta al editor, sino su artículo original previo, ¿no? Vamos a ver uno que esté citado correctamente. Miren, por ejemplo, miren la tabla que ha colocado esa carta al editor. Parece que fuera una información netamente de él, bueno, y es así, porque él ha tomado esta información. Dice, señor editor, la anemia es una condición tratable y prevenible que afecta significativamente a mujeres en edad fértil, gestante e infante. ¿Él de dónde sacó esta información? Prácticamente él lo ha hecho. Y es lo que le decía. Usted tiene la posibilidad de realizar también investigación con carta al editor, solamente con información bien plasmada y bien detallada. A ver. Toda carta al editor se comienza con señor editor, por lo menos. Ya, por ejemplo, la mayoría de información o carta al editor de esta revista, como le decía, es una de las revistas más capas de Perú. Es difícil que, que se publique en cualquier artículo, siendo una Q3, ¿ah? O sea, siendo una Q3, tiene, tiene bastantes filtros, ¿no? Para poder aceptar un artículo. Por ejemplo, a ver, revista cubana de medicina. Por ejemplo, en esta revista vamos a revisar su carta al editor. Mm, Entramos a números anteriores, entramos acá 2024, abril y junio. Vamos a revisar una carta al editor.
Ya, acá hay carta al editor. A ver, vamos a ver cómo lo comienza. Esta revista es una Q4. También pueden enviar acá su revista, sus trabajos que tengan. Miren, por ejemplo, dice, señor editor, al analizar el artículo titulado Variación de la saturación de oxígeno en la detección de hipertensión pulmonar, que evalúa el desempeño diagnóstico de la caminata de 6 minutos en la detección de la hipertensión arterial pulmonar probable. Se han identificado algunos aspectos que requieren una mayor claridad y descripción. Estos autores le dicen en la revista, ¿sabes qué? En tu artículo que has publicado último, habla sobre el tema de la variación de cómo está la saturación eh, en el tema de la hipertensión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer ellos? Están pidiendo que sean más claros y que describan bien. Mejor entender. Ellos han tomado este artículo ya publicado anteriormente. Ya. Vamos a ver otra carta al editor. Comentarios sobre la docencia e investigación en Facultad de Medicina. Dice, señor editor, siempre se comienza así, chicos. Señor editor, se ha leído el estudio recientemente publicado por Hernández y otros, en la cual destaca la influencia del tipo de universidad en la frecuencia de cursos relacionados con la docencia en la investigación. Entonces, ¿qué quiere decir que esto ya ha sido publicado anteriormente? ¿Cómo sabemos dónde ha sido publicado? Porque él lo está citando aquí, en el número uno. ¿Ya? Por ejemplo, entramos al número uno y prácticamente esta revista, este artículo es la que están haciendo carta al editor de este artículo. Factores asociados al dominio de docencia e investigación en facultades de medicina. ¿Ya? Y esto, mire, el otro era dominio y este es comentario sobre la docencia en investigación en facultades de medicina. Una carta al editor tiene que tener el mismo título del artículo que estamos corrigiendo. No, tiene que variar, tiene que ser con los verbos bueno, ustedes están enfocando en la carta al editor. Por ejemplo, ¿no? Implementación, reducción de información, eh, por ejemplo, acá han puesto comentarios sobre la docencia. Él ha hecho hecho un comentario sobre la docencia en investigación en facultades de medicina. Él está queriendo aportar cómo, con información. Quizás él tenga un base de datos informativo y diga, bueno, la docencia en las universidades es muy baja o es medio. Todo eso se tiene que plasmar en un artículo. ¿Ok? Entonces, prácticamente, ¿qué quiere decir una carta del editor? Pues cuando yo tengo tres actividades. Una, ¿no? Voy a felicitar. Dos, voy a criticar. Y tres, que es la más ideal, voy a recomendar información que yo he hecho. He entrado a la computadora, he filtrado y estoy haciendo mi propia versión de investigación eh, sobre lo ya publicado, ¿no? Para ello tengo que saber realizar investigación, saber la parte metodológica y todo ello. ¿Ok? Lo importante de una carta de lector es que es bidireccional. Hay una comunicación entre dos revistas, ¿no? Entre dos autores, perdón, dentro de la misma revista, ¿ya? Y se recoge la opinión prácticamente, cualquiera puede mandar una carta al editor. Es cuestión que la editora te acepte una carta al editor. Chicos, entonces, eso es lo importante de seleccionar un tema para poder realizar una carta al editor, es que ustedes tienen que ir a la revista.
netamente a la revista donde ustedes van a realizar una carta de editor. Tiene que ser esta revista indexada en Scopus para que tengan ustedes un mayor plus o un mayor beneficio. Y prácticamente todos nos preguntamos, ¿no? Y nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el objetivo de realizar una carta al editor? Pues es comentar un artículo. El propósito principal de una carta al editor es responder o comentar artículos ya publicados. De esta forma, o si bien es cierto, aportando puntos de vista críticas, constructivas o sugerencias. Otra de las preguntas que mayormente se pueden realizar es, ¿no? ¿Qué tipos de temas son los apropiados para una carta al editor? Lo adecuado es que tengan respuestas o comentarios sobre artículos publicados recientemente. El enfoque debe estar en discutir o agregar un valor a publicaciones recientes en las revistas, como les decía. No pueden agarrar un artículo de publicado hace 5 años. Lo ideal es que sea durante los últimos 6 meses o al menos durante todo el año. Artículos del año, no de hace un año, no de hace 2 años, sino del año. ¿Ya? ¿Hay algún criterio importante para poder seleccionar un tema de una carta al editor? Pues, pues en esa parte es que tiene que estar directamente relacionado con un artículo reciente. No se olviden, los artículos no pueden ser seleccionados más de 2 años. ¿Ya? Bueno, todo artículo, no independientemente del carta del editor, todo artículo tiene que ser formal y respetuoso. Y es recomendable enviar este, una carta al editor poco después de su publicación. A lo que me voy, y con esto para terminar, es que ustedes no pueden seleccionar un artículo, y quiero que lo tengan en claro porque lo hacen, lo realizan. Entonces van a decir, chico, ¿tú de dónde eres? De la SOCIEN UPCJB. ¿Y tú? De la SOCIEN UCMP. Ya. Yo puedo agarrar un artículo publicado hace 2 años. Sí, ¿no? Y tú vas a decir, no sé. No, ustedes tienen que responder con seguridad. No, los artículos que se seleccionan para poder realizar una carta al editor tienen que ser la más reciente, en el último número de edición. Es lo que tienen que hacer. Tienen que seleccionar un tema recientemente publicado. Chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda sobre lo que es el tema carta al editor? Si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias por estar presente el día de hoy. Espero que terminen las sesiones y puedan realizar una carta al editor y de esa forma puedan tener si no tuvieran, puedan realizar su primera publicación científica. Recuerden, las publicaciones científicas lo hacen difícil nosotros mismos, pero si es que nosotros tenemos una publicación científica, créanme que le van a abrir miles de puertas. Y es algo que siempre le he dicho y lo voy a decir. Todos nosotros aquí, los 28 presentes, leemos el mismo tema. Todos sabemos qué es diabetes, todos sabemos qué es hipertensión, todos sabemos qué es, eh, no sé, una neoplasia. Pero el que investiga sobre formas de tratamiento o interacciones nuevas sobre diabetes, hipertensión, neoplasia, ya tiene un paso más que el compañero que no realiza investigación. Entonces, su primer paso para ello es que realice una carta al editor.
Y para eso está su sociedad científica, para que le brinde los conocimientos o les pueda brindar un asesor eh, para que ustedes puedan culminar su carta de editor o cualquier tipo de investigación que realicen. Entonces, como siempre lo he hecho, estoy con las puertas abiertas para cualquier tipo de investigación poder orientarlos. No con el fin o el afán de decir, me ponen como autor, porque nunca he permitido eso, que también lo he pasado. Si no se cumple con los cuatro criterios de autoría, no lo pueden colocar como autor. Pero sí les puedo asesorar y decir, miren, esta redacción pueden cambiarlo, esto pueden agregar, esto pueden mejorar y etcétera. Lo importante es que yo quiero que se publiquen. Y si es que se pueden los 28 participantes del día de hoy tener su primera publicación, que lo realicen. Chicos, cualquier cosa, estamos en contacto con nuestros organizadores de cada sociedad y nos estamos viendo en las próximas actividades que se realicen. Doctor, ahí creo que tenemos una pregunta. A ver, Adilsa, a ver, puedes dar tu comentario. Levantaste la mano. Hola chicos, buenas noches con todos los interesados. Muchas gracias por la ponencia, ha estado muy didáctico y muy clara la información. Bueno, yo quería preguntarle, bueno, más que nada es una duda, no me inquieto. No es del tema como tal de carta de editor, sino que es más bien cómo podría elaborar o por dónde podría empezar por un póster científico. ¿Cómo podrías realizar un póster científico? ¿Pero Ajá. sobre qué? ¿Es un caso clínico? ¿Es un artículo original? Precisamente eso que esa era mi duda. No sé cómo podría iniciar o cómo podría empezar. ¿Alguna sugerencia quizá que me pueda dar? ¿Es para un concurso científico? Sí, doctor. Hace un poquito vi mi universidad está organizando por la Semana de Biomedicina y nada, solamente lo vi, me causó curiosidad y por eso quería preguntarle, ¿no? Mm. A ver, lo importante de realizar un póster científico es que ustedes hayan leído el artículo completo. Si es de su propia autoría, tienen que saber la información, como dice, de pie a cabeza. Pero si es un artículo que ustedes van a hacer un resumen, porque un póster científico es un resumen, eh, el título tiene que ir completo. El título ustedes no pueden variarlo para nada, ni siquiera decir, este, es- por ejemplo, ¿no? Si el título dice San Juan Bautista, ustedes no pueden poner UPCJB, tienen que ponerlo tal cual. Yo en los póster científicos que realizo, que prácticamente he presentado inclusive en Aspefan, es que pongo introducción y pongo ayuda a memoria, ¿no? Imágenes que hablen sobre el primer párrafo, por ejemplo. Yo mis introducciones siempre lo realizo en tres párrafos, que dicen a nivel mundial, que se dice a nivel latinoamericano, que se dice a nivel nacional. Pongo la información o lo más resaltante de la OMS, que dice la OMS, en una imagen, que dice la OPS en otra imagen y que dice el MINSA en otra imagen. Y cuando ustedes lo expongan, este póster científico, ustedes, la ayuda de memoria es para que ustedes se puedan explayar. Las materiales y métodos, prácticamente lo más sintetizado, por ejemplo, qué tipo de diseño es, qué tipo de investigación es, qué tipo de tu población y tu muestra, detalladamente, breve y conciso. Eh, los resultados, dos tablitas. Si tienes cinco, selecciona solamente dos tablas. ¿Va a discusión? No va a discusión. Solamente se colocan las conclusiones que respondan a tu objetivo. ¿Va a referencia bibliográfica? Sí, se colocan las referencias bibliográficas. Por lo menos coloca cinco referencias bibliográficas en un póster científico. Y de ahí
bueno, los autores, bueno, los nombres de autores y tu filiación. No es que no sobrecarguen, los pósters científicos tienen una puntuación. Inclusive también he sabido calificar por ser científico. ¿Y qué dicen los ítems? Que no lo pongo yo, sino ya está estandarizado. Cuan más letra haya, menos puntos tenga. Pero eso sí, la tabla tiene que estar bien detallada, bien entendible. Puedes tú hacer tu propia tabla, pero que tenga la misma información, ¿no? Por ejemplo, quizás sean cuadros. Digamos que tu artículo que quieras es un cuadro, tú haces una figura. O sea, gráficos, haz gráficos, pero con las estadísticas que te están dando en la revista. Pero no utilices los números de participantes, utiliza los porcentajes. El 18% eran hombres, eh, el 72% eran mujeres. No digas dos personas eran hombres, dos estudiantes eran hombres y 8 personas eran mujeres. Usen estadísticas. Lo importante de una investigación es la estadística. Discusiones no se compliquen en hacer discusiones porque las discusiones ustedes lo van a hablar, ustedes tienen que plasmar, ustedes tienen que defender cuando le hagan la pregunta. Pero lo que más importa sí son las conclusiones. En un póster científico estamos hablando, ¿eh? Las conclusiones. La introducción no te demores más de 2 minutos en hablarlo, porque ¿dónde te vas a demorar más? En materiales y métodos y en tus 2 tablas de resultados. Recuerden, 2 tablas nada más. Tu título, dale 2 letras más, o sea, 2 números de letras más, que esté bien marcado, y usa, sé dinámica con colores. Sé dinámica. No seas blanco y negro. Y es lo único. Hay referencia bibliográfica que se coloca sí o sí. Espero poder haber aclarado tu idea y si no, manifiéstamelo. Muchas gracias, doctor. A ver, chicos, si alguien tuviera alguna otra pregunta, lo puede hacer ahora, escribir en el chat o activar su micrófono. Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo, cuídense mucho. Están las puertas de su sociedad para que puedan integrarse. Y es aquí, pues, donde yo me formé, ¿no? Me asocié en UPCJB y siempre voy a estar agradecido y quiero que ustedes también estén agradecidos con su sociedad cuando ya sean médicos y se acuerden, ¿no? Que ustedes iniciaron en unas ponencias que organizaban sus propios estudiantes, sus propios compañeros. Y eso es lo más bonito. Y entre propios estudiantes promuevan la investigación. Y eso, eh, yo como estudiante, y en esos tiempos, pues, todo era presencial, nada era virtual. Las aulas habían 2, 3, 4, se desmotivaban, pero aún seguíamos. Y hoy en día, pues, ¿no? Ya es importante, ya están muy bien consolidados y no desaprovechen estas oportunidades. Muchas gracias, Julie, por la invitación y nos estamos viendo en otras ponencias. Cuídense, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Esperamos que esta ponencia haya sido de mucho agrado para los participantes y reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento y esperamos contar con su participación para otras actividades, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y bueno, a los participantes, comentarles que a continuación voy a pasar el post-test. Van a tener 15 minutos para completarlo y posterior a ello se va a cerrar el tiempo, se va a cerrar el Forbes, ¿no? Y bueno, esperarlos en la siguiente actividad que está programada durante esa semana para lo que vendría a ser el curso de carta al editor.